El ciclo del nitrógeno es un proceso natural importante por el cual el nitrógeno, que es un elemento esencial para la vida, se mueve y se transforma entre la atmósfera, el suelo, el agua y los seres vivos. Aunque el nitrógeno constituye aproximadamente el 78% del aire que respiramos, la mayoría de los organismos no pueden usarlo directamente en su forma gaseosa. Por eso el ciclo del nitrógeno convierte este nitrógeno en compuestos químicos como amoníaco, nitritos y nitratos que sí pueden ser absorbidos por las plantas. Ahora continuamos con las fases. Es importante aclarar que este ciclo mantiene el equilibrio del nitrógeno en la naturaleza y permite que todos los seres vivos puedan aprovecharlo, aunque originalmente esté en una forma que no se puede utilizar, pero por eso tiene que pasar por una serie de fases para que pueda ser aprovechado por todos. La primera etapa o fase es la fijación del nitrógeno. En esta fase, ciertas bacterias del suelo o que viven en las raíces de plantas leguminosas como los frijoles y las lentejas convierten el nitrógeno gaseoso del aire en amoníaco o en iones de amonio. De esta manera, el nitrógeno pasa de una forma inutilizable a una forma que puede entrar en el suelo y comenzar a ser aprovechado. También existen procesos naturales como los rayos del sol que pueden ayudar a fijar una pequeña parte del nitrógeno atmosférico. Después viene la nitrificación, que ocurre gracias a otras bacterias del suelo. En este proceso el amonio se transforma primero en nitritos y de ahí va a pasar a ser en nitratos. Y básicamente los nitratos son muy importantes porque son la forma de nitrógeno más fácil de absorber por las plantas a través de sus raíces. Esta transformación se da en ambiente con oxígeno y es clave para mantener el suelo fértil y productivo. La siguiente fase es la asimilación. Aquí las plantas absorben los nitratos del suelo y los utilizan para formar moléculas esenciales como aminoácidos, proteínas y ácidos nucleicos. Luego los animales obtienen este nitrógeno al alimentarse de las plantas o de otros animales que las hayan consumido. De esta forma el nitrógeno entra en la cadena alimenticia y pasa de un organismo a otro cumpliendo su papel vital dentro de los seres vivos. Ya casi acabando, llegamos a la amonificación o descomposición. Es cuando los organismos mueren o eliminan desechos y las bacterias descomponedoras actúan. Durante la amonificación, el nitrógeno que estaba en la materia orgánica se transforma nuevamente en amonio. Y este proceso es fundamental porque devuelve el nitrógeno al suelo, donde puede ser reutilizado por las plantas o transformado otra vez por las bacterias. Así se evita que el nitrógeno se pierda y el ciclo pueda continuar. Finalmente llega la desnitrificación, que cierra el ciclo. En esta etapa, ciertas bacterias que viven en suelos con poco oxígeno convierten los nitratos en gas nitrógeno, el cual vuelve a la atmósfera. Este paso es esencial para mantener el equilibrio natural, ya que evita la acumulación excesiva de nitrógeno en el suelo y completa el proceso del reciclaje. El ciclo del nitrógeno es un proceso continuo que permite que este elemento esencial fluya entre el aire, el suelo y los seres vivos. Gracias a la acción de distintos tipos de bacterias, el nitrógeno puede transformarse, aprovecharse y volver a la atmósfera manteniendo el equilibrio ecológico de la Tierra. En los sistemas de pastoreo, este ciclo se vuelve más dinámico, ya que hablamos del famoso eje suelo-planta-animal. Las plantas absorben el nitrógeno del suelo para crecer y producir proteínas. Los animales comen estas plantas y transforman parte de ese nitrógeno en carne, leche o lo excretan. Y aquí es donde entra la veterinaria. Lo que comen los animales y cómo se maneja el nitrógeno impacta directamente a su salud, su producción y el ambiente. Si hay demasiado nitrógeno, puede contaminar el agua o causar desequilibrios en el suelo. En animales como las vacas, el nitrógeno tiene un rol clave dentro del rumen. Los microorganismos que viven ahí usan el nitrógeno especialmente en forma de amoníaco para fabricar proteínas microbianas. Estas proteínas son importantes porque después son digeridas en el intestino y se convierten en parte del cuerpo del animal, ya sea en su crecimiento, producción de leche y carne. Además, parte del nitrógeno no usado se convierte en urea, que se elimina por la orina, pero también puede reciclarse por la saliva y volver al rumen. Ahora, ¿por qué es importante en veterinaria? Entender el ciclo del nitrógeno nos ayuda a formular dietas, reducir el desperdicio y evitar contaminación, a mejorar la salud y productividad y a tomar decisiones más sostenibles en los sistemas de pastoreo. Esta es una herramienta clave para tener una veterinaria más técnica, más ecológica e inteligente. ¿Sabías que muchos de los alimentos más importantes para el crecimiento y producción animal están llenos de nitrógeno? Los alimentos ricos en nitrógeno son claves porque contienen proteínas y las proteínas están formadas por aminoácidos, los cuales contienen nitrógeno en su estructura.
Unos ejemplos de alimentos ricos en nitrógeno son las carnes rojas, el pescado, la leche, el huevo, algunas legumbres, la soya, alfalfa y algunos forrajes proteicos. Incluir este tipo de alimentos o su equivalente vegetal para el ganado ayuda a mejorar la ganancia de peso, la producción de leche y la eficiencia alimenticia. Esto se deberá hacer siempre con cuidado, ya que demasiado nitrógeno puede traer problemas de salud o contaminar el ambiente. Algunas de las aplicaciones del ciclo del nitrógeno son las siguientes. Los rumiantes como vacas y borregas dependen de proteínas que contienen nitrógeno. Esto gracias a los microorganismos que se encuentran en el rumen que les ayudan a convertir materias primas pobres en proteínas de calidad, como por ejemplo pasturas o restos de plantas. El óxido nitroso es un gas que obtenemos gracias al ciclo del nitrógeno, el cual se puede utilizar como un gas anestésico que nos permite realizar procedimientos rápidos y sin dolor. Otra aplicación pudiera ser el manejo de excretas, ya que las heces y la orina de los animales contienen nitrógeno. Si esto no se gestiona bien, puede contaminar suelos y agua. Es de gran importancia que veterinarios, ganaderos y agricultores trabajen en conjunto para diseñar un sistema de manejo de estiércol en donde se le pueda dar otro uso, como por ejemplo biodigestores, fertilizantes orgánicos y compostas. El nitrato llega al rumen. Aquí las bacterias lo pasan a nitrito y luego a amoníaco. Gracias a otros procesos, ese amoníaco puede convertirse en una proteína microbiana para que la vaca pueda absorber mejor las fibras de la comida y así producir más leche. La amonificación es un método de conservación de forrajes con amoníaco. Evita que los azúcares se conviertan en alcohol, mejora la digestibilidad y eleva el pH, por lo que evita formaciones de hongos y micotoxinas. A mi experiencia, una aplicación muy importante y por la cual se debe aprender el ciclo de nitrógeno es por los acuarios. Para el momento de nosotros querer poner un acuario, obviamente con peces, o al momento de asesorar a un cliente, debemos tener en cuenta un proceso llamado ciclado del acuario, el cual consiste en limitar de cierta forma el ciclo de nitrógeno, pero en un ambiente cerrado y controlado. Pongamos un ejemplo con peces discos, también llamados los reyes del acuario, ya que estos son peces muy delicados y muy sensibles a los cambios del agua. Las primeras semanas y antes de meter a nuestros peces en nuestro acuario van a ser cruciales para obtener el éxito del mantenimiento de estos peces. Antes de la introducción de los peces disco, es muy importante que en el agua se establezca todo un mundo biológicamente activo, o se hace el ciclo del nitrógeno, que asegura una vida saludable para el pez disco y sus compañeros del hábitat. Nuestro acuario será un ambiente cerrado, donde todos los desechos originados por los peces, los restos de plantas y alimentos sin comer se acumularán dentro del mismo. Esto podría originar un caos en cuanto a la toxicidad del agua, la cual, a pesar de verse claro transparente, estaría conteniendo una serie de elementos totalmente letales para nuestros peces y no visibles al ojo humano. Las principales toxinas generadas por la descomposición de materia orgánica por medio de microorganismos están basadas en nitrógeno. ¿Y para qué era importante saber y entender este ciclo del nitrógeno? Es que un acuario inmaduro y que no esté ciclado, el amoníaco NH3 generado por heces de los peces, alimentos que no fue consumido por los peces o restos de plantas muertas, es tóxico y letal a un pH por encima de 7. Por debajo de un pH de 7 se convierte en amonio NH4, aún tóxico pero menos letal. Esta primera sustancia nitrogenada que genera se transforma en nitritos, NO2, menos tóxico pero también llegando a ser letal y con una mínima concentración prolongada puede enfermar a los peces. Este nitrito, NO2, se convertirá luego en nitratos, NO3, mucho menos peligroso. ¿Si les hace conocido este ciclo? Sí, es el ciclo del nitrógeno, siendo muy importante para el desarrollo óptimo de nuestros peces disco mantener los niveles de nitrato por debajo de 20 partículas por millón, ya que sí, para peces de acuario es muy importante medir las concentraciones de amoníaco, nitritos y nitratos. Lo ideal es medirlos regularmente con un medidor de nitratos, NO3. Para rebajarlo, lo ideal es cambiar de agua, generalmente haciendo cambios del 20% del litraje de la urna o pecera, cada 7 o 14 días, dependiendo de la cantidad de peces o plantas naturales en la pecera, ya que también las plantas acuáticas tienden a bajar los niveles de amoníaco y nitritos. Todo este proceso se denomina el ciclo de nitrógeno o ciclo biológico de un acuario. Aunque este ejemplo esté para peces disco, es en general para peceras.
ya sea que tengamos una en casa, urnas de cuarentena para nuevos ejemplares o urnas de reproducción de peces, ya que si tenemos los niveles de amoníaco, nitritos y nitratos elevados, nuestros peces simplemente se van a morir, se van a enfermar, van a estar estresados y no se van a reproducir.